Bien, entonces en este video vamos a hacer un ejemplo, el primer ejemplo de este grupo, del grupo M de programas en relación al tema de regresión lineal simple, ¿no? Y para esto vamos a tener una pequeña base de datos, ¿no? Donde tenemos dos variables, uno que es el precio de venta de las casas y el otro la superficie de las casas, ¿no? Entonces, esos valores, la superficie o el área de las casas, en este caso en pies cuadrados, y el precio de venta, entonces van a estar en una base de datos, ¿no? Inicialmente nosotros hemos colocado eso en Excel, en una base de datos, y ahora lo vamos a importar en el programa Infostat y vamos a realizar el análisis, ¿no? Primeramente vamos a ver, bueno, ya hemos visto que tenemos esas dos variables y que una de las variables ya hemos seleccionado como variable independiente y otra como variable dependiente. Entonces, para eso vamos a nuevamente ir acá a la pantalla. Vamos a abrir Infostat. Abrimos Infostat. Bien, ya se puede ver la ventana de Infostat, ¿no? Hola. Sí, doctor, ¿sabe? Bien, entonces ahora vamos a ir Archivo, Abrir. No, Archivo, Abrir. Bien. Y ahora nos vamos a ver Grupo M. Aquí tenemos viviendas. Hemos dado el nombre de viviendas a nuestra base de datos y abrimos. Bien, entonces ahí tenemos nuestros datos, ¿no? Nuestras tres columnas. Bien, y acá entonces nos vamos a ir a ver nuestros datos, ¿no? Nuestros datos, entonces acá vamos a colocar nuestros datos. Bueno, esto de casa es un número nomás que hemos dado, ¿no? Para enumerar las casas, entonces esto tiene que ser un tipo de dato entero, ¿no? Eh, sí, estos dos son variables continuas, pero en este caso los vamos a dejar como datos reales, está bien, pero lo vamos a dejar con cero decimales, ¿no? Lo mismo el precio, también van a ser datos reales, está bien, pero con cero decimales, ¿no? Entonces acá, porque no tienen decimales los datos originales. Bien, entonces acá, como les decía, tenemos dos columnas que representan a esas dos variables, que son el área de las casas en pies cuadrados y el precio de venta en dólares. Entonces, nosotros hemos seleccionado como la variable independiente el área de las casas y la variable dependiente Y el precio de venta, ¿no? Porque el precio de venta o el área, podemos decir, influye de alguna manera, no totalmente, pero tiene una buena proporción de influencia en el precio de venta, ¿no? El área, la superficie de las casas. Bien, entonces tenemos ahí esas dos variables y lo primero que tenemos que hacer una vez que hemos definido que el área va a ser el área de las casas va a ser la variable X y el precio de venta va a ser la variable dependiente Y, entonces vamos a hacer un gráfico de dispersión, un diagrama de dispersión. Nosotros vamos acá y aquí tenemos la primera opción es diagrama de dispersión. Entonces acá tenemos que colocar la variable Y que va a ser el precio de venta y en acá va a estar la variable X, la variable independiente, que sería el área, ¿no? Aceptamos y bien, y tenemos entonces esta nube de puntos, ¿no? Aquí tenemos una nube de puntos que nos está relacionando el área de las casas en pies cuadrados y el precio de venta, ¿no? Ahora también, aquí podemos ver, hemos dicho que sí existe una posibilidades de que haya una línea, entonces vamos a copiar acá un título, ¿no? Entonces, esto sería, lo que tenemos aquí sería una relación, relación entre el área de las casas y el precio de venta. El precio de venta, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos.
Bueno, y ahí tenemos, también acá podemos colocar área de las casas, área de las casas en pies cuadrados, ¿no? Este es el área de las casas en pies cuadrados. Y arriba lo que tenemos es el precio de venta en dólares. Bien, ahí tenemos entonces ese gráfico. Y ese gráfico es el que lo vamos a copiar a nuestro documento, ¿no? Este es el diagrama de dispersión. Bien, lo vamos a hacer un poco más pequeño. Bien, ahí tenemos entonces el diagrama de dispersión, ¿no? Entonces, este diagrama de dispersión, nosotros podemos colocar acá el diagrama de dispersión, el diagrama de dispersión nos sugiere una relación, una posible relación lineal entre las variables X y Y, ¿no? ¿Por qué estamos llegando a esa conclusión? Porque esta nube de puntos, ¿no? Del diagrama de dispersión nos sugiere que puede haber una línea en este sentido que relacione estos puntos. Fíjense que hay una línea que puede ser que relacione, ¿no? Entonces, al final, entonces, nosotros vamos a tomar la decisión de hacer una regresión lineal, porque la otra posibilidad, si no nos sugería una relación lineal, puede ser que sea, por ejemplo, una curvilínea, una curva, o cualquier otra figura, y por lo tanto ahí ya no estaríamos en la regresión lineal, sino más bien en la regresión no lineal. Entonces, esta parte nos permite ver si nosotros vamos a tomar la decisión de hacer una regresión lineal o una regresión no lineal. Y en este caso, como tenemos en el diagrama de puntos, mejor dicho, en la nube de puntos del diagrama, podemos observar que sí existe una posible línea recta que relaciona estas dos variables. Entonces, el diagrama de dispersión dice, nos sugiere una posible relación lineal entre las variables X y Y. Por lo tanto, por lo tanto, eh, se calcularán los parámetros del modelo de la regresión, lineal, de la regresión lineal. Lo otro sería que si no nos sugiere, ¿no? Podríamos decir, el diagrama de dispersión no sugiere ninguna posible relación lineal entre las variables X y Y, y por lo tanto, se calcularán los parámetros del modelo de la regresión no lineal, eso sería lo contrario, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso ahí. Ahora, dice, ¿cuáles son los valores estimados de los parámetros alfa y beta? ¿No? Entonces, no nos olvidemos también acá, ¿no? No nos olvidemos acá que hemos dicho nosotros que nuestro modelo, ¿no? El modelo de regresión lineal, entonces no nos olvidemos que hemos dicho que el modelo de regresión lineal es el valor de y va a ser igual a un valor de alfa, ¿no? A un valor de alfa, que vamos a ver acá, ¿no? Más un valor de beta multiplicado por X, ¿no? Entonces, este es nuestro modelo. Bueno, eso lo vamos a colocar, a ver acá. Bien, entonces este es nuestro modelo. Ese es el modelo de la regresión lineal, donde hemos dicho, los parámetros, acá, cuáles son los parámetros. Ahora, se denominan los parámetros o los coeficientes, coeficientes
coeficientes de la regresión lineal son 2 puntos, entonces los parámetros o los coeficientes de la regresión lineal son, entonces acá hemos dicho, por ejemplo, que alfa, ¿no? Alfa, que hemos dicho que es igual, vamos a ver qué pasó, alfa, bien, ¿dónde está alfa acá? Ahí. Entonces, alfa es el intercepto, ¿no? Alfa es el intercepto, o también podemos colocar el valor de y cuando x es igual a 0, ¿no? Ese es el intercepto. Y vamos a tener acá el valor de beta, y hemos dicho que beta es la pendiente, y la que relaciona, en la relación de la tasa de cambio de la tasa de cambio de y en función a la tasa de cambio de x. Bien, entonces eso es lo que tenemos que encontrar, los valores de alfa y de beta. Bien, entonces nos volvemos ahora acá. Acá también lo podemos guardar. Acá podemos guardar entonces este gráfico. Vamos a guardar, ¿no? Entonces podemos poner acá viviendas. Ese es el nombre que le hemos dado, viviendas. Y aquí podemos colocar punto, gráfico de dispersión. Entonces podemos colocar gráfico dispersión. Bien, entonces ya tenemos guardado también el gráfico de dispersión. Y ahora nos vamos a ir a guardar también nuestros datos, ¿no? Nuestros datos. Entonces, estos datos lo vamos a guardar tabla como viviendas, acá con el mismo nombre, en el grupo M, viviendas. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora acá? Vamos a poder ver en regresión lineal grupo M. Nosotros tenemos los siguientes archivos. Tenemos viviendas en los dos formatos de Excel. Tenemos viviendas en el formato de Infostat y tenemos un gráfico, el gráfico de dispersión, ¿no? Tenemos esos 4 elementos que están guardados están guardados justamente en la carpeta de trabajo, ¿no? Bien, entonces, volvemos nuevamente y nos vamos ahora a estadísticas. Y ahora acá nos vamos a ir a regresión lineal, acá estadísticas, y ustedes fíjense acá, regresión lineal tenemos ahí, ¿no? Regresión lineal. Y vamos a ir entonces a colocar la variable dependiente, hemos dicho que va a ser precio, y la variable independiente o regresora, ¿no? Va a ir acá, ¿no? La variable independiente también se denomina o regresora. Entonces tenemos área, ahí, y ahora vamos a aceptar, ¿no? Bien, cuando nosotros nos vamos ahí al análisis de regresión lineal, vamos a ver varias pestañas acá. La única pestaña que tenemos que seleccionar tiene que ser diagnóstico. Ninguna otra para esta etapa de la regresión lineal. Entonces acá nos vamos y simplemente vamos a seleccionar acá donde dice guardar solamente residuos y predichos, nada más, ¿no? Donde dice intervalos de confianza, entonces acá donde dice tenemos 2 intervalos de confianza y de predicción, y entonces vamos a seleccionar los 2 intervalos. Aquí esto también no se tiene que olvidar, aquí hay una pestañita donde dice sobreescribir. Entonces eso lo tienen que desactivar, si no, se los va a sobreponer los datos que va a calcular sobre los datos que ustedes ya tienen. Entonces lo vamos a desactivar. Y en gráfico, ¿qué gráfico queremos que nos muestren? Queremos que nos muestre la banda de ajuste y la banda de predicción.
¿no? Entonces, ahí está bien. Y todo eso, entonces, bueno, nuevamente, a ver, vamos a ir a ver. Solamente acá, en el análisis de regresión, tenemos varias pestañas. Solamente tenemos que trabajar con la pestaña diagnóstico y solamente tenemos que seleccionar lo que son los residuos, los predichos, en el caso de guardar, y los intervalos, los dos intervalos de confianza y de predicción. Y el gráfico tiene que ser simplemente, seleccionamos banda de confianza y banda de predicción, porque los demás ya están seleccionados por default. Bien, y aceptar. Bien, esto es lo que tenemos entonces acá. Estos son nuestros resultados, ¿no? Y estos resultados entonces acá los vamos a interpretar. Entonces vamos a guardar el resultado y guardamos acá, guardar resultado. Y entonces vamos a, vamos a guardar el resultado, ¿no? Y aquí vamos a colocar el resultado, eh, resultado, resultado 1, ¿no? Y entonces estamos guardando todo este resultado, ¿no? Y también, aquí fíjense ahora en la base de datos, fíjense, teníamos solamente estas tres columnas y ahora tenemos los residuos, los predichos, los intervalos de confianza, los intervalos de predicción. Y entonces estos los vamos a guardar, pero como otra tabla, ¿no? Viviendas, pero esto vamos a colocar punto procesado, ¿no? O viviendas adicionados, ¿no? Lo que se ha adicionado más del programa. Bien, entonces ahí tenemos eso. Bien, y ahora ustedes pueden ver acá dice coeficientes de regresión y estadísticos asociados. Entonces, para el segundo punto, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente cortar esto de acá. Cortamos. Ahí. Y entonces, eso vamos a llevar a nuestro documento acá. Llevamos a ese nuestro documento y vamos a pegar. Bien, entonces acá nosotros estamos pegando y ahí tenemos entonces el intercepto, la pendiente. Y entonces acá vamos a ver, ¿no? Entonces acá tenemos, de acuerdo a la salida de Infostat, de acuerdo a la salida de Infostat, coma, se tiene dos puntos, ¿no? Entonces, de acuerdo con la salida de Infostat, se tiene dos puntos. Entonces ahí tenemos, hemos dicho el intercepto. Entonces acá vamos a colocar lo mismo de acá. Alfa, es el intercepto, tiene un valor de cuánto. Alfa es el intercepto, ¿no? Y tiene un valor de, aquí podemos ver, este es el intercepto, ¿no? Este es el intercepto, no la constante. Tiene un valor de 73.167.75. Bien, ese es el valor que tiene el intercepto, ¿no? Y aquí también tenemos el valor de la pendiente, Beta es la pendiente, ¿no? Y tiene un valor de 38.52, ¿no? Ese es el valor que tiene el intercepto y la pendiente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores estimados de los parámetros alfa y beta? Son justamente estos los valores estimados, ¿no? El valor estimado del intercepto es 73.167.75 y el valor estimado de la pendiente, beta, es de 38.52, ¿no? Ahora, ¿cómo tenemos que hacer la interpretación? Bueno, hasta aquí vamos a quedar por el día de hoy, pero vamos a hacer la interpretación, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a realizar la interpretación? Acá eso es un aspecto sumamente importante. Si nosotros no interpretamos, no va a tener sentido este modelo, ¿no? Bien, si nosotros estamos indicando que ese va a ser el modelo, ¿no?
Entonces, nosotros podemos ver también, ¿no? Podemos ver también, entonces, tenemos que interpretar estos dos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la interpretación, vamos a decir lo siguiente. El intercepto, en el caso del intercepto, ¿no? Vamos a decir acá antes mejor. Bien, el intercepto, o el valor de alfa, entre paréntesis, alfa, solamente se interpreta cuando los valores del diagrama de dispersión, está cerca al origen, cerca al origen. Coma, caso contrario, no tiene sentido su interpretación. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Si realmente está o no está cerca al origen. Para eso nosotros nos vamos acá al gráfico, ¿no? Al gráfico de dispersión que teníamos, que está por acá. A ver, ¿dónde vamos a ver? Ahí tenemos el gráfico. Ahí tenemos nuestro gráfico de dispersión. Aquí tenemos nuestro gráfico de dispersión. Entonces, este gráfico de dispersión, lo que tenemos que hacer es colocar en cero. Entonces, el mínimo va a ser 0 y también el mínimo acá va a ser 0, ¿no? Entonces, fíjense ahora, tenemos 0, 0. Ese es el gráfico de dispersión. Entonces, esto lo vamos a guardar ahora, ¿no? Como el gráfico de dispersión, pero acá lo vamos a colocar punto 1, ¿no? Y entonces vamos a copiar esto al documento, ¿no? Ahí. Y vamos a ver efectivamente si se tiene que interpretar o no. Fíjense que hemos dicho que el intercepto solamente se va a interpretar si el diagrama, los valores, estos son los puntos del diagrama de dispersión, están cerca al origen. El origen está acá 0, 0. Y fíjense, la nube de puntos está alejado, no está cerca al origen, por lo tanto no tiene sentido su interpretación. Entonces acá nuestra conclusión va a ser que el intercepto no se tiene que interpretar. De todas maneras, ¿qué significa este valor de 73.167? Significa, fíjense acá, tenemos 56.000, acá está 112.000, entonces 73.000 más o menos va a estar por acá. Eso significa que la línea recta va a venir en este sentido y va a chocar con el eje vertical, y en ese punto de choque justamente tiene que estar el valor de 73.267.75, porque hemos dicho que el intercepto es el valor de y, pero cuando x vale 0. Entonces, cuando x vale 0, este va a ser su punto, ¿no? Del intercepto. Bien, entonces acá podemos colocar, ¿no? La nube de puntos se encuentra alejado del origen y por lo tanto no se tiene que interpretar el intercepto. Bien, ya tenemos entonces eso, ¿no? La interpretación. Ahora, la pendiente, hemos dicho que la pendiente sí o sí se tiene que interpretar. Entonces decimos la pendiente alfa, en este caso alfa es el intercepto, la pendiente es beta, ¿no? La pendiente beta de 38.52, ¿no? Significa
significa que a un cambio de una unidad de la variable x, se espera un cambio de 38.52 unidades de la variable y. Punto, ¿no? Esto es que cuando aumentamos, ¿no? La unidad, no se olviden, las unidades de la variable x son pies cuadrados. Entonces, esto es que cuando aumentamos, ¿no? Cuando aumentamos un pie cuadrado del área de las casas, ¿no? Cuando aumentamos un pie cuadrado del área de las casas, ¿no? Se espera un aumento de $38.52 en el precio en el precio de venta, ¿no? Entonces, eso sería lo que tendríamos. Nosotros aumentamos un pie cuadrado del área de las casas, entonces esperamos que haya un aumento de $38.52 por cada aumento de una unidad de superficie, ¿no? También podríamos decir, asimismo, si aumentaríamos, por ejemplo, en 10 pies cuadrados, asimismo, si aumentamos el área en 10 pies cuadrados, ¿no? Se esperaría, ¿no?, un aumento en el precio de venta, de $385.2. Bien, entonces, esa es la manera en la que nosotros tenemos que interpretar, ¿no?, tanto el intercepto como la pendiente de una regresión lineal. Bien, entonces, esto sería lo que tendríamos por el día de hoy, lo que hemos visto, estos puntos. Hemos visto 3 puntos, cuáles son las variables independiente y dependiente. El diagrama de dispersión nos permite observar alguna tendencia, hemos indicado que sí. ¿Cuáles son los valores estimados de los parámetros alfa y beta? Hemos calculado, este es el valor de alfa, este es el valor de beta. También no nos olvidemos que son estimados, no son únicos. Por eso es que tenemos acá que la constante alfa, por ejemplo, varía desde 45.000, mejor dicho, 786, hasta 100.548. El valor de la pendiente, este 38.52, es un estimado, porque el valor mínimo es 24.72 y el valor máximo, límite superior, es 52.33, ¿no? Bien, entonces ahí hemos hecho la interpretación, ¿no?, de tanto del intercepto como de la pendiente. Bien, entonces eso tendríamos en esta primera parte. Vamos a detener la grabación.